Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia, dándole unas instrucciones acerca de la piedad. Sí, vamos a entender un poquito qué es la piedad y cuáles son las recomendaciones que el apóstol Pablo le hace a dos pastores, a Timoteo y a Tito. Entonces, en primer lugar, Pablo insta a usar la palabra de Dios. Vamos a mirar qué dice las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dentro de la forma de enseñar, de instruir, de redarguir o de enseñar a la iglesia, debe usarse las escrituras. ¿Cómo debe hacerse? Entonces, primera de Timoteo 5:1 al 2, vamos a mirar qué dice, para tener la plena seguridad de lo que Dios quiere de nosotros como ministros o como siervos. ¿Cómo comportarse con los diversos miembros de la comunidad? No trates con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo, como si fuera tu padre, y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas, trátalas como a tu propia madre, y a las jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. Bien, entonces en la primera epístola a Timoteo le está diciendo la forma como debemos hacerlo. Hay varios grupos dentro de la iglesia. Están los jóvenes, están los adultos, es una de las referencias que hace el apóstol, que dice que hay también ancianas. Vamos a ver más adelante que también hace unas recomendaciones para las mujeres. Y aunque no nombra a los niños, sabemos que están ahí dentro de la iglesia. Dice que hay que hacerlo con respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ancianos que pueden convertirse en personas que son difíciles de exhortar. A veces al anciano no le agrada que se le hable de mala manera, y si el pastor es mucho más joven, entonces puede haber conflicto. Entonces no podemos perder el respeto, ni tampoco pues hacia las mujeres, porque habla de pureza. Hay a veces una gracia muy bonita que Dios le da al ministro, hablando acerca de los hombres, y la recomendación que le daba Pablo a Tito o a Timoteo era que no se fuera a tomar ventaja de esa gracia, porque a veces las personas pueden confundirse y lo que el ministro está enseñando o dando hace que ellas se puedan ilusionar, y si el ministro no está bien en las cosas de Dios, puede ser tentación de él y pues caer en pecado. Entonces también esa es una de las cosas que dice el apóstol. ¿Cómo usar la palabra de Dios para enseñar, instruir, exhortar a los ancianos? Vamos a mirar qué dice Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Bien, entonces aquí se refiere entonces a hombres mayores de edad. Recuerden que cuando el apóstol está hablando usa a veces la palabra anciano para referirse a los líderes, ¿sí? Pero no en este espacio que da aquí la palabra de Dios está refiriéndose literalmente a personas mayores. ¿Qué les dice? Que les enseña a demostrar seriedad, que debe desarrollar madurez y dominio propio. Porque a veces frente a algunos episodios que ellos tengan de prueba puede volverse necios. ¿Usted no ha visto que a veces lidiar con los abuelos es difícil? Entonces el abuelo cristiano, de parte de los líderes, hay que enseñarles a que desarrollen esas tres áreas. ¿Con qué actitudes? Entonces dice ahí en la escritura que con fe hacia Dios, amor hacia sus vecinos o los hermanos de la iglesia y con paciencia en las pruebas. A veces lo que ellos sienten es que les vienen pruebas de enfermedad, vienen cosas en sus hogares y hay que ayudarles para que la paciencia no se pierda. Y una de las recomendaciones que dice allí también en la escritura del libro que estamos estudiando, de la Global, es que no hay nada peor que un viejito necio, ¿sí? Es difícil lidiar con ellos, pero no podemos perder el amor para exhortarles.
Bueno, aquí viene ahora la palabra de Dios para las ancianas. ¿Cómo dice el apóstol que debe el pastor encargarse de las ancianas? Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemeada. Bueno, entonces hay unas advertencias negativas. Empecé con las negativas para que luego veamos las positivas. Hubo unos problemas que se presentaron en Éfeso, que fue la iglesia que pastoreó Timoteo, porque había muchas viudas y algunas eran jóvenes. Entonces, Pablo le dice que mire bien quiénes son verdaderamente viudas y que más o menos fueran como unos 60 años para poder darles unas ayudas económicas y que estas a su vez pudieran ayudar con las más jóvenes. Entonces vienen esta serie de situaciones que también se las dice al pastor Tito y le dice que, por ejemplo, que ellas no deben ser calumniadoras. Esa palabra calumniadora viene de diabolos, ¿sí? Que viene a decir que él es el diablo es el que es calumniador, el que acusa. Y esto se empezó a ver que a veces las mujeres, en Creta donde estaba Tito, y también donde estaba el pastor Timoteo, podían presentarse que se empezaban a calumniar, que se metían en las casas. Entonces él les dice, exhórtelas para que ellas no sean como el diablo, que no sean chismosas, ¿sí? Y dice que no deben ser dadas a mucho vino. Recuerden que el vino para ellos era algo que tomaban como nosotros tomamos café, ¿sí? Entonces, si toman mucho vino, ¿qué hace cuando la persona toma mucho vino? Se embriaga y suelta la lengua. Entonces, el alcohol hace soltar la lengua. Y cuando alguien hable mal de la persona, una recomendación que se nos da es que no se vuelva la persona a hacer lo mismo. ¿Sí? Que este habló mal de mí, entonces yo también hablo mal. No paguemos mal por mal. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a hacer el bien y había que hacer esa corrección, sobre todo en las mujeres. No quiere decir que los hombres no fueran chismosos, pero se veía o se notaba más en las mujeres. Sigamos. Ahora las advertencias positivas. El texto habla acerca de que estas ancianas deberían de ser reverentes en su manera de vivir. Esa palabra reverente habla acerca de cómo se comporta alguien en su deber sagrado. O sea, que ellas debían ser muy dadas a la oración, de verdad mostrar su reverencia ante el Señor. Y que debían enseñar lo bueno y no usar, miren, ahora un instrumento que puede ser usado para el mal, ahora debe ser usado para el bien. O sea, para instruir a otras, ¿sí? Esto hablando de las ancianas, ¿no? Recuerden que estamos hablando de las ancianas. Sigamos. ¿Cómo instruir a las más jóvenes? Es decir, las mujeres en la iglesia, las mayorcitas, deben de ayudar a las más jóvenes ¿en qué? En amar a sus familias, ¿sí? En el hogar, que supieran llevar la carga del hogar, porque a veces los matrimonios no recibían instrucción para la casa, lo que es llevar a cabo todos los quehaceres. Y se sentían abrumadas. A veces habían conflictos de inicio con sus esposos. Entonces, las mayores en su experiencia y en esa devoción, en ese fervor, enseñaban a las más jovencitas para que pudieran hacerlo bien, a tener dominio propio y a ser puras. ¿Por qué esta recomendación? Porque resulta que en esa época salieron falsos maestros. Y si estaban ociosas o andaban perezosas de no hacer sus oficios, venían ellos haciéndose los buenos maestros, queriendo enseñar lo bueno, aparentemente, y ellas prestaban sus oídos y entonces se iban detrás de sus falsos maestros y venían a ser pesado para la iglesia y también para su propio hogar. Entonces les enseñaban que estuvieran ocupadas, que no estuvieran ociosas, ¿sí? La otra recomendación es que fueran cuidadosas, y esta palabra cuidadosas viene a ser que tiene que ver relación con la casa y el trabajo, que cuidaran de su hogar. A ser buenas. ¿Por qué? Porque a veces en el estrés de todas las tareas que tenían que desarrollar, se olvidaban de pronto de ser bondadosas.
andaban de pronto mal geniadas, repelentes, y las mayores entonces enseñaban a decirle a las otras, venga, cálmese, las tareas de la casa sí se deben hacer y aprendan a cogerle el ritmo a su hogar, para que no se vuelvan ni insensibles, sino que sean equilibradas. Ahora vamos a ver la importancia de esto, de todas estas cosas. Al estar sujetas a sus maridos, también les enseñaban a relacionarse con un genuino respeto y cooperación con ellos. Miren que uno cree que solamente puede ser el pastor el que enseña, pero de acuerdo a la escritura y las recomendaciones del apóstol, vemos que también las mujeres calificadas, que sean mujeres de testimonio, de una buena relación con Dios, pueden ayudar mucho a las más jóvenes, ¿sí? Porque, mire, me gustó mucho esta parte de genuino respeto, porque a veces parece que sí respetan, pero no respetan a sus maridos. Y el que haya un ejemplo a seguir de una mujer que ya tenga años de matrimonio, le puede enseñar a la que está apenas empezando. Dice, mostrar que sus hogares en armonía y orden no dan lugar a que la palabra de Dios sea blasfemada, decía allí Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque si hay una casa que no está bien, no está siendo sujeta, va a ser que, vean, esa cristiana, vea, ahí esa evangélica, esa hija de Dios. Entonces la palabra de Dios venía a ser reducida, venía a ser tenida en poco a causa del mal testimonio de las mujeres, que fue algo que se presentó en esa época y que a veces se presenta ahora. Ahora, la palabra de Dios para los hombres jóvenes. Vamos a leer Tito 2, del 6 al 8. A ver, Marcelita, ayúdame. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 8. Muy bien. Entonces los jóvenes de por sí, por su juventud, son impetuosos, impulsivos, y esto los lleva a ser imprudentes. Por eso el llamado es a que ellos también aprendan a ser prudentes. La prioridad es que ellos desarrollen dominio propio, que no se dejen llevar por sus impulsos, ¿sí? Y para eso es necesario que el pastor, aquí porque le está diciendo es a Tito, que él debe ser ejemplo en todo a ellos. Se usa la palabra obispo para decir que es el pastor. Debe tener una palabra sana, ¿sí? Sanas palabras, que aprendan de él. Miren la importancia de nosotros como ministros ser ejemplo. Y también el diaconado, o sea, es decir, los líderes, ¿sí? Pero realmente allí la palabra inicial era de Pablo para Tito. Le está diciendo que todo lo que haga debe ser hecho con integridad. Lo más bonito de todo es que las personas aprenden no solo de lo que nosotros hablamos, sino de lo que nosotros hacemos. Y si los jóvenes aprenden de su pastor a hacer las cosas con integridad, ellos van a seguir ese ejemplo. Es muy seguro que ellos sigan esos pasos. Dice también que seriedad, usa la palabra seriedad, para que ellos estén ocupados. Entre menos ociosos estén nuestros jóvenes, pues ellos van a meterse menos en problemas, ¿sí? Y van a honrar más al Señor. Que todo lo que hagan entonces sea para la gloria de Dios y el enemigo no les tome ventaja. Sigamos. La palabra de Dios para los siervos. Vamos a ubicarnos un poquito porque en la época que se escribieron estas cartas era muy usual que hubieran esclavos o siervos, ¿sí? Y entonces Pablo hace unas recomendaciones a estos esclavos, a estas personas, que para traerlo nosotros a la aplicación de nuestras vidas, esa palabra ahora sería como si fuéramos empleados y los empleadores. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si el empleador es injusto, el patrón es injusto y nosotros somos cristianos? ¿Sí? Ahora, para ellos era durísimo porque cuando ellos eran esclavos, el amo podía acabar con su vida y era algo terrible. No pasa ahora aquí, pero de pronto sí vivimos que hay empleadores que nos forzan mucho, muchas horas, que no nos pagan lo que es. Entonces se puede sentir la persona con deseos de hacer ciertas cosas que vamos a mirar que no están bien. ¿Qué dice la Escritura? Tito 2, 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos,
que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ujú. Entonces Pablo le está diciendo, mire, dígale a las personas dentro de la iglesia que son esclavas que no sean irrespetuosos, o mejor, que se vuelvan respetuosos o sean respetuosos con sus amos, aunque sus amos no sean los mejores. ¿Sí? Porque podría ser que cuando alguien es injusto con uno quiera también rebelarse. Entonces, que no cayeran en esa tentación, que fueran fieles en todo, ¿sí? Que esa palabra no defraudarles es no robarles. Que uno dice, este me está haciendo, entonces ¿yo qué hago? Le robo, ¿sí? No, de pronto no se revela de frente, pero sí le hace maldades, le coge cosas, lo roba. Entonces decían, no, que no hagan eso, porque van a ser descubiertos y entonces van a decir, este esclavo es cristiano y entonces, mírenlo, ¿no? Y venía a hacer de forma negativa visto el evangelio. Entonces acá lo que está diciendo es que nuestras conductas, como aplicándolo a nuestra vida como empleados, puedan ser correctas, ¿sí? Porque se convierte usted en un adorno. Realmente la palabra es como una gema, como una argolla preciosa, que hace que el evangelio sea visto de buena manera. Y que aunque el empleador sea injusto, usted va a brillar por sus conductas, por lo que usted vive. No solamente es lo que creemos, sino cómo nos comportamos, que es la verdadera piedad. ¿Sí? La verdadera piedad es que todas esas cosas buenas que aprendemos de Dios, toda esa buena conducta que Dios nos enseña, se vea reflejado, seamos abuelitos, seamos jóvenes, seamos, en este caso, en el trabajo, donde quiera que Dios nos permita estar, nosotros podamos hacer que la palabra de Dios brille, ¿sí? No solo por lo que predicamos, sino por lo que somos. Sigamos. Bueno, ahora viene una palabra para los ricos. Resulta que también se convertían los ricos. Y a veces tenemos dentro de la iglesia gente que es muy pudiente, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 6, 17 y 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, un rico no se preocupa mucho porque va a comer al otro día, ¿cierto? Él no dice, Señor, o sea, esa oración del Padre Nuestro que dice, Señor, Padre, el pan de cada día nos lo doy, ¿cierto? O sea, danos esa provisión. Él no, porque él tiene, su bolsillo él tiene. Entonces, ¿qué se le puede decir al rico? Entonces Pablo dice, bueno, a ellos, hágame el favor usted, Timoteo y Tito, va a ir y les va a enseñar a que no confíen en sus riquezas. ¿Por qué? Porque hoy son y mañana no. Las riquezas son inciertas, son temporales, sino que confíen en Dios, confíen en el Señor. Dice, tienen que aprender a dar sus riquezas un uso apropiado. ¿Sí? No quiere decir que como pastor ellos tenían que ir allá a administrarle y a sugerirle, no, pero sí enseñarles que podían hacer cosas buenas con sus riquezas, ¿sí? Y que así como los esclavos tenían que aprender a tratar a sus amos ricos, también ellos, siendo ricos, tenían que aprender a tratar a sus hermanos pobres, ¿sí? Y que fueran ricos, pero en buenas obras, ¿sí? Que pudieran encontrar qué hacer con su dinero, algo bueno, algo productivo. ¿Qué recomendación también sale allí a relucir? Que el pastor o el líder no trate como de una forma preferente o preferida a alguien que tenga dinero en la iglesia. Entonces a veces sí como que le da cierto tratamiento, ciertas como condescendencias, incluso para exhortarlo tiene que ser equilibrado porque debe exhortarlo igual al rico que al pobre. Sea que diezme mucho, sea que diezme poco, sea que uno, no, la recomendación es esa porque cae también en condenación el pastor. Entonces él tenía que ser muy equilibrado. Y por ejemplo, Timoteo era joven, se estima que tenía como unos 40 años. A mí me gustó mucho eso de descubrir eso porque estamos jóvenes,
¿sí? Ujú. Y más vale Tito era un poco mayor. Igual la recomendación es para los dos, ¿sí? Aprender a buscar la recompensa celestial sobre todos los demás. No puede comprar la salvación. O sea, el hecho que tenga dinero no la puede comprar. Y a invertir en el reino de Dios, que aprenda esas cosas, ¿sí? Que su mayor riqueza la ponga en las cosas del cielo, porque ya las tierras pues lo tiene todo, la tierra tiene toda su provisión, pero saber de que no depende de eso, sino del Señor. Eran las recomendaciones que Pablo le dio a Timoteo y pues también creemos por la similitud de las cartas que también fueron para Tito. Entonces, esa es la forma como debemos usar la palabra. Se los enseño a ustedes porque ustedes son los líderes de la iglesia, porque es necesario que miremos si Dios nos está llamando a ministerio pastoral, o también porque somos esa fuente de ayuda para los pastores en las congregaciones. Amén. Amén. Muchas gracias.